Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos compañeros, vecinos, amigos, y volvemos a estar aquí para meditar, para reflexionar, para aprender de la palabra de Dios, de lo que Él cada día nos va enseñando y diciendo. Y ya hemos iniciado esta serie de estudios que el miércoles pasado hemos compartido con el pastor y que decía qué hacer ante el no de Dios. O sea, cuando Dios dice que no, qué hacer ante el no de Dios. Y hoy nuevamente vamos a escuchar y reflexionar en cuanto a mi actitud ante el no de Dios. Así que prepárense, estén atentos y vamos a escuchar cuál es mi actitud ante el no de Dios. Mi actitud ante el no de Dios. Y recuerdan ustedes cuando nuestros padres todo el tiempo nos decían a nuestras demandas, sí, mi hijo, está bien, sí, claro, sí, qué hermosos y buenos que eran, cuánto los amábamos y admiraban. Pero de pronto llegó un día en que nos dijeron no. Y ahí se transformaron en aquella pesadilla, en aquellos padres malos de la película. Comenzamos a pensar que no nos amaban. ¿Lo recuerdan? Cuando crecemos, sin embargo, nos vamos dando cuenta que ese no de nuestros padres era para protegernos, era para cuidarnos, era para que crezcamos. Ese no de nuestros padres era porque nos amaban, nos aman. Muchos no de Dios son por amor a nosotros, porque el Señor, sin dudas, al igual que nuestros padres, pero Él aún ve mucho más allá de lo que nuestros ojos como padres. Su no es porque sabe que hay algo mejor para nosotros, algo importante que en nuestra madurez cristiana debemos ir aprendiendo, es que Dios nos ama y aún no importa la respuesta de Dios, si es un sí o un no, nosotros debemos aprender a madurar y a crecer sabiendo, más allá de sus respuestas, quién es Dios. Y nosotros debemos amarlo por lo que Él es y no por lo que Él nos da o nos quita. Y en esta noche vamos a meditar en la palabra de Dios. Vamos a leer un pasaje de 2 de Corintios, capítulo 12, el versículo 8 y el 9. Y nos dice así: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dice Pablo, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Fue el método de Dios para que Pablo se mantuviera en humildad. Ustedes saben y conocen la historia de Pablo, que él ha tenido visiones, ha hecho milagros, prodigios, ha impactado a reyes, y para que esa personalidad se mantenga en la humildad, Dios permitió que tenga ese aguijón y le dijo, bástate mi gracia. Y en algún momento de nuestra vida nos vamos a tener que agarrar
únicamente de su gracia, la cual es suficiente. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios, dejan de servir y de ser considerados hijos de Dios solamente porque el Señor no contestó la oración de acuerdo a sus deseos, porque su clamor no tuvo una respuesta positiva. Pero debemos servir a Dios, no por lo que Él nos da, sino por quien es Él. Y Dios acepta toda oración hecha con fe. Sin embargo, no siempre da lo que se pide, pero Él acepta tu oración, aunque no te dé lo que pidas. Gracia es la buena voluntad de Dios hacia nosotros. Y eso debería ser suficiente para iluminarnos, y es lo que nos da la vida, la gracia de Dios. Vemos en primer lugar, en algún momento de nuestra vida vimos que nos vamos a tener que agarrar únicamente de su gracia. Y en segundo lugar, servimos a Dios por quien Él es y no porque haga lo que le pidamos. Y saben que en un pasaje de Daniel, en el capítulo 3, del versículo 17 al 18, dice lo siguiente: He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Los protagonistas de esta historia estaban dispuestos a morir por el Dios que servían. Tenían muy en claro que Dios tal vez pudiera librarlos del horno de fuego. De hecho, pero también dijeron, aunque Dios no lo hiciera, ellos sabían que hasta era posible un no de parte de Dios, pero confiaban en que Él estaba en control de su vida y en que solo necesitaban su gracia. Y saben que en Hebreos capítulo 11, del versículo 33 al 35, nos describe las historias de victoria y liberación de algunos cristianos, algunos fieles. Por ejemplo, dice, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, mostraron valiente en la guerra, pusieron en fuga ejércitos. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Esto es señal de victoria y de liberación, hombres fieles, con fe. Pero también nos da la otra contraparte. Hebreos capítulo 11, el versículo 39, la última parte, dice: pero otros en cambio fueron muertos a golpe, fueron a alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron burlas, azotes, cadenas, cárceles, torturas. Fueron apedreados, dice que fueron aserrados por la mitad, asesinados a filos de espada, anduvieron como fugitivos, cubiertos de pieles de oveja y cabra, pasando necesidad, afligidos, maltratados. Ellos también fueron fieles, tuvieron fe. ¿Qué es esto? ¿Amó Dios más a un grupo y menos al otro? No, dice la palabra de Dios que Dios los amó a unos como a los otros. Pero en la palabra de Dios también encontramos en Hebreos 11:40 que nos dice, pero Dios había preparado algo mejor. El sí
o el no de Dios no significa que no nos ama. No quiere decir que porque lograste el éxito con tus oraciones, Dios te ama más, y aquel que no tuvo éxito, Dios le ama menos. Esa no es la señal. Dios nos ama y Él siempre tiene preparado algo mejor. Queridos hermanos, que en esta noche también, en tercer lugar, podamos aprender si nuestro servicio al Señor depende de que siempre nos diga que sí a todo. No hemos entendido aún el verdadero sentido del Evangelio. Que nuestro cristianismo esté anclado en la claridad y en la seguridad y la certeza de estos tres muchachos que adoraban y servían a Dios sin esperar nada a cambio. Ellos tenían la certeza que aunque Dios no lo hiciera, ellos sabían quién era ese Dios y lo amaban. Que Dios los bendiga, y quisiera orar para que realmente el amor de Dios lo podamos entender, más aún allá de la respuesta que nos dé. Padre Santo, en esta noche te agradecemos porque sabemos quién tú eres. No importa la respuesta que nos des, enséñanos a conocerte y amarte por lo que tú eres, ese Dios todopoderoso, soberano, lleno de amor y lleno de misericordia. Te bendecimos y ruego que tú tengas misericordia sobre esta ciudad, sobre El Dorado, que tú tengas misericordia sobre cada uno de tus hijos que te aman y te sirven de todo corazón, y que tú pongas cerco tuyo, Señor, para que tus hijos sean cubiertos por tu sangre. Te bendecimos y te honramos y te amamos con todo el corazón. Amén. Y no dependiendo de las respuestas de Dios, de ese sí o no, sino en ese Cristo que es nuestra esperanza y nuestra roca. Nos vemos la próxima. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él.
En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es rey. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar. Sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe.